Colombia decide 2026. Faltan 14 días, 18 horas, 7 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. 1:52 de la tarde, también es momento para activar nuestro radar de la política fin de semana. A 2 semanas de la primera vuelta presidencial, la Registraduría Nacional está avanzando ya en el proceso de alistamiento para la distribución del material electoral. ¿Cómo es este proceso? Se lo preguntamos a Sebastián Cortés. La saludo justamente desde el Centro de Operaciones de Logística Electoral, desde donde se dio marcha a este proceso de desplazamiento de los kits electorales a 2 semanas de este proceso de la primera vuelta el 31 de mayo. Justamente estamos en este momento con el registrador nacional, doctor Hernán Penagos, bienvenido y cuéntenos cómo va este proceso, que ya arrancó a nivel internacional, pero desde la semana que viene va a ser nacional. Bueno, el proceso va avanzando muy bien. Hoy están ustedes acá, que quisimos mostrarle a toda la opinión cómo es el proceso de distribución del material electoral a todo el territorio nacional. Ya se está distribuyendo el material a los diferentes países donde Colombia tiene representación diplomática. La semana entrante inicia la distribución en el territorio nacional. Recordemos que va primero a las capitales de departamento y luego cada uno de los municipios. Y aquí es importante destacar, ustedes lo vieron, el material electoral viene rotulado. Hay protocolos muy serios respecto del traslado de ese material, inclusive se puede hacer seguimiento satelital del material hasta el último rincón de la mesa de votación donde debe llegar con acompañamiento de la fuerza pública. ¿Cuáles son esos territorios, señor registrador, donde hay más dificultades por temas logísticos, por temas del territorio mismo para llegar y por eso mismo son los primeros a donde se envía? Claro, hay lugares que son muy inaccesibles, si se quiere, en Colombia, donde las vías de comunicación son complejas, donde no hay ni siquiera tránsito para llegar en vehículo, entonces tenemos que llegar, por ejemplo, con transporte helicoportado o utilizando transporte semoviente, o inclusive muchos de nuestros equipos tienen que caminar días para poder llevar el material. Piense usted, por ejemplo, en Cumaribo, piense usted en Amazonas, piense en parte de Guainía y de Bichada, en esos lugares, inclusive hasta lanchas recurrimos para transportar ese material. Es el balance que entrega el registrador nacional sobre este proceso de desplazamiento de los kits electorales a 2 semanas de la contienda presidencial. A Sebastián y al registrador, por supuesto, gracias. En el entretanto, sigue la puja en la derecha por conquistar el electorado. Hablamos con analistas sobre las tensiones en ese sector político y los efectos que podría tener de cara a una eventual segunda vuelta. A 2 semanas de las elecciones presidenciales se siguen registrando tensiones entre los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, la más reciente en redes sociales. Para los analistas, este tire y afloje de la derecha es riesgoso para sus campañas en esta recta final de la contienda. Hay un candidato que en su afán por pasar a la segunda, en su discurso radical, no le está importando qué heridas deja. En cambio, Paloma Valencia lo que hizo fue cicatrizar unas diferencias que había con un sector, lo incluyó en la consulta y está tramitando su paso a la segunda vuelta. Hay mucho nerviosismo en estas campañas y efectivamente podemos ver unos enfrentamientos en redes sociales y demás cada vez más importante entre los dos, con el riesgo, digamos, que estos enfrentamientos signifique una dificultad para un eventual reporte de los votos. Añadieron que estas tensiones les puede pasar cuenta de cobro en una eventual segunda vuelta. Pero si se dejan heridas muy graves y muy grandes en esos sectores, recuerde usted que hay una segunda vuelta donde tienen que recoger lo que se queda sin candidato, porque ya serían solamente 2. Y la mayoría de las veces lo que se queda son candidatos de centro. La dificultad para de la Espriella, si pasa a segunda vuelta, va a ser recuperar esos votos del centro que han aceptado de cierto modo la idea de poder votar por Paloma Valencia a pesar de su proveniencia del uribismo, etcétera, porque ya hizo una consulta con el centro, se acercó al centro. En todo caso, el reto para ambos candidatos, según los expertos, es poder recoger el voto de centro en una eventual segunda vuelta contra Iván Cepeda. Queda claro entonces
entonces quedan ya pocos días para las elecciones presidenciales y surgen interrogantes como por ejemplo qué viene en lo que resta de la contienda y en qué enfocarán sus esfuerzos en las diferentes campañas. Pues bien, para hablar de este tema saludamos hasta ahora a nuestros analistas políticos invitados, Juan Carlos Flores y Gabriel Cifuentes. A los dos muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de sábado. Comienzo inmediatamente con Juan Carlos Flores para preguntarle qué cree usted que es determinante cuando restan en efecto 2 semanas para sumar apoyos del electorado en las diferentes campañas. Bienvenido. Buenas tardes, un placer estar con usted aquí esta tarde y saludo a Gabriel. Hay dos contiendas que van paralelas. De un lado está la contienda de la derecha, la ultraderecha, en la que se está imponiendo el modelo Milei, con el cual logró derrotar en las pasadas elecciones presidenciales en Argentina a la candidata de un expresidente de derecha, que era en ese momento la señora Patricia Bullrich. De manera que desde el punto de vista del formato político que hoy impera en el mundo, y es reventar al adversario para saltar sobre él y luego forzar a que los votos del adversario sí o sí pasen a uno, es lo que está haciendo el candidato de la Espriella. Y yo veo a la campaña de Valencia y Uribe muy quedada frente a eso, porque se centran en las lamentaciones, mientras que el otro, con su lenguaje agresivo, con su lenguaje desparpajado, pues lleva a que la mirada todo el tiempo esté centrada en él y en lo que dice o no dice de la señora Valencia. Y en la otra pista está el candidato del gobierno. Y en esas huestes, por supuesto, en la medida en que ya tienen un cupo seguro para la segunda vuelta, empieza a darse, es muy notorio en las calles de Bogotá, una suerte de campaña espontánea al lado de la campaña organizada, donde la gente está saliendo a pedir el voto por Cepeda. Tengo la sensación de que una parte del equipo de Cepeda siente que podría arañar o que estaría arañando en estos momentos un triunfo en primera vuelta. Y es allí donde yo veo el problema para los otros dos competidores, porque siguen pensando que puede haber segunda vuelta y no tienen nada para el riesgo, que no es del todo descartable, que el candidato del gobierno pudiese imponerse en primera vuelta. Y hay que ver también qué pasa con los de centro. Voy con Gabriel Cifuentes, Gabriel, pero para preguntarle también usted particularmente en qué creen, a propósito de este panorama que nos plantea Juan Carlos, que se enfocarán las campañas ya en esta recta final. Alejandra, para usted, para Juan Carlos y para toda la audiencia, feliz tarde. Yo coincido con la lectura que hace Juan Carlos, pero le sumaría un elemento adicional. Creo que las 3 campañas, desde un punto de vista estratégico, van a tener apuestas distintas. Iván Cepeda está buscando poder aumentar la mayor proporción de electores en primera vuelta, no solo para tratar de ganar en primera vuelta, sino para reducir cualquier potencial margen en una segunda vuelta. Por su parte, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo están enfocando su estrategia de campaña en convencer que ellos son un voto útil, que es un voto seguro y que la candidata Paloma Valencia es la única que puede ganarle a Cepeda en una segunda vuelta. Y por su parte, Abelardo de la Espriella, que ya afianzó su base, está radicalizando un discurso para demostrar además que tiene la capacidad de copar, de colonizar votos de derecha que hasta hoy han estado con Paloma Valencia. Bueno, 2 visiones de nuestros 2 analistas políticos invitados en esta conversación que es clave justo en este momento, en esta recta final, 2 de la tarde en punto. De esta manera cerramos el radar de la política fin de semana.